¿Alguna vez has sentido que estás esperando algo que nunca llega, como si el tiempo estuviera en tu contra? En esos momentos de incertidumbre, es fácil olvidar que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Eclesiastés 3:1 nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo es una invitación a confiar en la sabiduría divina, sabiendo que Dios no solo tiene el control, sino que también conoce el momento perfecto para cada cosa. Hoy, exploraremos cómo podemos aprender a descansar en su tiempo perfecto, incluso cuando parece que nuestras oraciones no reciben respuesta. ¿Estás listo para descubrir cómo confiar plenamente en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida? ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una espera interminable, preguntándote por qué las cosas no suceden cuando las deseas? Ese anhelo de ver un cambio inmediato, de recibir esa respuesta que tanto has orado, puede ser abrumador. En momentos como estos, olvidamos que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Isaías 55, 8-9 nos lo deja claro. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la realidad de que Dios tiene un propósito mayor, uno que a menudo no entendemos, pero que siempre está perfectamente orquestado. Piensa en la historia de José. Desde muy joven, Dios le dio sueños que hablaban de un gran futuro, un destino en el que él estaría en una posición de autoridad. Sin embargo, la realidad inmediata de José fue muy diferente a esos sueños. Sus propios hermanos, llenos de celos, lo vendieron como esclavo, y lo que parecía un futuro prometedor se convirtió en una cadena de eventos dolorosos: esclavitud, injusticia y prisión. ¿Podemos imaginar la confusión que debe haber sentido José? Tal vez se preguntó, como muchos de nosotros lo hacemos, si Dios realmente estaba con él. Sin embargo, cada uno de esos momentos difíciles formaba parte del plan perfecto de Dios para colocarlo en la posición exacta donde podría salvar a su familia y a toda una nación del hambre. El tiempo de Dios no es una casualidad, sino una estrategia divina. Lo que percibimos como retrasos son, en realidad, ajustes precisos en su obra maestra. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo es como un bálsamo para nuestras almas, un recordatorio de que Dios nunca deja nada al azar. Cada momento, cada giro inesperado en el camino es parte de su diseño. Pero, ¿cómo confiar en ese plan cuando nuestras emociones nos gritan que nada está funcionando? La clave está en entender que nuestra perspectiva humana es limitada. Vemos el aquí y el ahora, pero Dios ve la eternidad. Como un tejedor experto, Él entrelaza cada hilo de nuestra vida, incluso aquellos que parecen insignificantes o dolorosos, en un tapiz que revela su gloria. A veces, nos encontramos en momentos en los que parece que todo está en pausa, como si nuestras oraciones rebotaran contra un cielo silencioso. Sin embargo, es en esos momentos cuando Dios está más activo, trabajando en los detalles que aún no podemos ver. Considera el testimonio de una mujer que había orado por años por la restauración de su matrimonio. Cada día parecía más difícil que el anterior, y la reconciliación con su esposo parecía imposible. En su desesperación casi renunció a sus oraciones, pero algo dentro de ella la instó a seguir confiando. Un día, cuando menos lo esperaba, su esposo regresó, transformado por el poder de Dios. Ella comprendió que, aunque había sentido que Dios no respondía, Él estaba trabajando en su corazón y en el de su esposo, preparando a ambos para un nuevo comienzo. Este es el poder del tiempo de Dios. Nunca es tarde, nunca es apresurado, siempre es perfecto.
Jesús mismo entendió y respetó el tiempo del Padre. En Juan 2, cuando su madre María le pidió que ayudara en las bodas de Caná, su respuesta fue: «Aún no ha llegado mi hora». Esto no era un rechazo, sino una declaración de su compromiso con el plan perfecto de Dios. Más adelante, en el momento adecuado, Jesús realizó el milagro, transformando el agua en vino y revelando su gloria de manera que cumpliera el propósito divino. Este ejemplo nos enseña que incluso Jesús, el Hijo de Dios, vivió conforme al tiempo del Padre, confiando en su sabiduría y dirección. Podemos aprender mucho de estos ejemplos. La próxima vez que te encuentres luchando contra la impaciencia o sintiendo que las promesas de Dios están tardando demasiado, recuerda que no estás solo. Todos enfrentamos momentos en los que queremos adelantarnos a su plan, pero esos son precisamente los momentos en los que debemos detenernos y recordar que su tiempo es intencional. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este llamado a la confianza es una invitación a descansar en el conocimiento de que Dios siempre está trabajando para nuestro bien. La espera, aunque difícil, tiene un propósito. Cuando Dios parece estar retrasando su respuesta, muchas veces es porque está protegiéndonos de algo que no vemos o preparándonos para recibir algo mucho mayor de lo que pedimos. En esos momentos, Él moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos enseña a depender completamente de Él. La espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de construcción. Reflexionemos sobre la historia de Moisés. Pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado por Dios para liberar a los israelitas. Durante esos años, Moisés fue preparado, moldeado y equipado para la tarea monumental que le esperaba. Si Dios hubiera cumplido ese plan antes, Moisés no habría estado listo. De igual manera, cuando enfrentamos tiempos de espera, debemos preguntarnos: ¿qué está Dios preparando en mí para lo que viene? Mientras navegamos por la incertidumbre de la espera, es crucial recordar que Dios no nos deja solos. Él camina con nosotros en cada paso del camino, ofreciendo su consuelo y su presencia. En Salmos 46:10 se nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esta quietud no es una inactividad, sino una confianza activa en que Él tiene el control. Es un llamado a soltar nuestras preocupaciones y permitir que Dios haga su obra en su tiempo perfecto. A medida que avanzamos en este viaje espiritual, debemos tener cuidado de no confundir el silencio de Dios con su ausencia. Él siempre está presente, incluso cuando no podemos ver su mano en acción. En esos momentos, nuestra fe se fortalece al recordar sus promesas y confiar en su carácter. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él ha prometido algo, lo cumplirá, pero lo hará en el momento exacto que lo ha planeado. El tiempo de Dios es una expresión de su amor por nosotros. Es un recordatorio de que Él no está limitado por las urgencias humanas. Su plan, aunque a menudo incomprensible, es siempre para nuestro bien y su gloria. Así como José, Moisés y tantas otras personas en las Escrituras aprendieron a confiar en su tiempo, también nosotros podemos encontrar paz al saber que Él está en control. Su tiempo nunca es un error, es perfecto. La espera puede ser una de las experiencias más desafiantes para nuestra fe. En un mundo que valora la inmediatez, donde todo parece girar en torno a lo que podemos obtener de forma rápida, Dios nos llama a algo completamente diferente: aprender a esperar en su tiempo. Esta espera no es un tiempo vacío ni un retraso innecesario, es una etapa de preparación, un proceso diseñado para fortalecer nuestra confianza en Él y moldear nuestro carácter. En Hebreos 10:36 se nos dice: ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Este versículo
revela que la perseverancia no solo es necesaria, sino que es el medio por el cual recibimos lo que Dios ha planeado para nosotros. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos que ilustran cómo la espera juega un papel crucial en los planes de Dios. Consideremos la vida de David. Desde el momento en que fue ungido como rey por el profeta Samuel, tuvo que pasar muchos años antes de que finalmente tomara el trono. Durante ese tiempo enfrentó persecución, pruebas y desafíos que podrían haberle hecho cuestionar la promesa de Dios. Sin embargo, David no permitió que la espera debilitara su fe. En cambio, utilizó ese tiempo para acercarse a Dios, escribiendo algunos de los salmos más profundos y conmovedores que conocemos. En Salmos 27:14 nos exhorta: espera en el Señor, esfuérzate, cobra ánimo y espera en el Señor. Este consejo no es solo una invitación a ser pacientes, sino un llamado a confiar activamente en la bondad y fidelidad de Dios. La espera no es un estado pasivo, sino un acto de fe. Es un tiempo en el que aprendemos a depender plenamente de Dios, reconociendo que nuestras fuerzas y esfuerzos por sí solos no son suficientes. Esto es especialmente evidente en la historia de Abraham y Sara. Aunque Dios les prometió un hijo, pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, enfrentaron dudas e intentaron tomar el asunto en sus propias manos, lo que les llevó a decisiones que complicaron aún más sus circunstancias. Sin embargo, cuando finalmente llegó el cumplimiento de la promesa, quedó claro que solo Dios podía hacer posible lo imposible. Romanos 4, 20-21. Describe la fe de Abraham de esta manera. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. En medio de la espera, Dios no solo trabaja en nuestras circunstancias, sino también en nosotros. Este tiempo es una oportunidad para que nuestra fe crezca y se refine como el oro en el fuego. Santiago 1:3, 4 nos enseña: porque ustedes saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este proceso puede ser difícil, pero es esencial para prepararnos para lo que Dios tiene reservado. Sin esa preparación, podríamos no estar listos para recibir y manejar el cumplimiento de sus promesas. El ejemplo de los israelitas en el desierto también ilustra esta verdad. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, Dios no los llevó directamente a la tierra prometida. En lugar de eso, los condujo por un camino más largo, permitiéndoles enfrentar desafíos que revelaron sus debilidades y les enseñaron a confiar en su provisión. En Deuteronomio 8, 2-3 se explica este propósito. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por todo el camino durante estos 40 años en el desierto, para humillarte y ponerte a prueba, a fin de conocer lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. La espera es una escuela espiritual donde aprendemos lecciones que no podríamos asimilar de otra manera. Es en estos momentos donde descubrimos que la fidelidad de Dios no depende de nuestra percepción del tiempo, sino de su carácter inmutable. También aprendemos que nuestra dependencia de Él no solo es necesaria, sino que es una fuente de fortaleza y consuelo. Isaías 40:31 nos asegura: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo encapsula la esperanza y el poder que encontramos cuando esperamos en el Señor, recordándonos que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Es importante destacar que, durante estos tiempos de espera, Dios no está inactivo. Aunque no siempre podamos verlo,
Él está obrando en las áreas más profundas de nuestra vida y en las circunstancias que nos rodean. Su silencio no es su ausencia, y su aparente retraso no es un descuido. En realidad, está coordinando cada detalle de manera que todo se alinee con su propósito perfecto. Romanos 8:28 reafirma esta verdad. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El tiempo que pasamos esperando no es solo una preparación para lo que viene, sino también una oportunidad para experimentar a Dios de maneras más profundas y personales. En estos momentos podemos aprender a escuchar su voz, a discernir su voluntad y a confiar en su sabiduría por encima de la nuestra. Proverbios 16:9 declara: El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo nos recuerda que, aunque podemos planificar y desear, es Dios quien tiene la última palabra y su plan siempre será mejor. Al reflexionar sobre estas verdades, es evidente que la espera no es un castigo ni una pérdida de tiempo, sino un acto de gracia divina. A través de ella, Dios nos guía hacia un conocimiento más profundo de su carácter, nos prepara para recibir sus bendiciones y nos moldea a la imagen de Cristo. Aunque la espera puede ser incómoda e incluso dolorosa, el resultado siempre será para nuestro bien y su gloria. Cuando enfrentamos periodos de espera, a menudo nos encontramos preguntándonos por qué Dios no interviene de inmediato o por qué las cosas parecen no avanzar. Sin embargo, estos momentos tienen un propósito mucho más profundo del que podemos comprender. Dios utiliza los tiempos de espera para trabajar en nuestro interior, moldeando nuestro carácter y preparándonos para el propósito que tiene para nuestras vidas. En Romanos 5:3-4 se nos dice: Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter probado, y el carácter, esperanza. Este proceso no es sencillo, pero es absolutamente necesario para cumplir con su diseño perfecto. En la historia bíblica, vemos repetidamente cómo Dios permite que sus siervos enfrenten desafíos para perfeccionar su carácter y prepararlos para su obra. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liderar a los israelitas fuera de Egipto. Este tiempo no fue un castigo, sino una etapa de formación. Fue durante esos años que Moisés aprendió a depender completamente de Dios, desarrollando la humildad y la paciencia necesarias para enfrentar la misión que se le encomendó. En Números 12:3, la Escritura señala: Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro sobre la faz de la tierra. Esta humildad no nació de la noche a la mañana, sino que fue forjada a través de años de experiencias desafiantes y una profunda comunión con Dios. El proceso de moldeado a menudo implica enfrentar pruebas que revelan lo que hay en nuestro corazón. En Proverbios 17:3 se nos recuerda: el crisol para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Estas pruebas no son una señal de que Dios nos haya abandonado, sino de que está trabajando en nosotros, refinando lo que no es de Él y fortaleciendo lo que sí lo es. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para crecer en fe, aprender obediencia y desarrollar una confianza inquebrantable en su plan. Uno de los ejemplos más poderosos de este proceso es la vida de Job. Aunque sufrió pérdidas inimaginables y enfrentó el cuestionamiento de sus amigos, Job nunca perdió de vista la soberanía de Dios. En medio de su dolor proclamó: pero Él conoce el camino que tomo. Si me prueba, saldré como el oro. Job 23:10. Estas palabras no solo reflejan su fe, sino también su comprensión de que las pruebas eran parte de un proceso divino para perfeccionarlo. Al final, Dios no solo restauró todo lo que Job había perdido, sino que lo bendijo aún más abundantemente, mostrando que su propósito siempre trasciende nuestras circunstancias. Cuando Dios moldea nuestro carácter,
no solo nos prepara para lo que ha planeado, sino que también nos transforma a la imagen de su Hijo. En Filipenses 1:6 se nos asegura: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que el trabajo de Dios en nosotros es continuo y tiene un objetivo eterno. Cada desafío, cada espera y cada momento de incertidumbre forman parte de este proceso de transformación. En los Evangelios, vemos cómo incluso Jesús, el Hijo de Dios, pasó por un tiempo de preparación antes de comenzar su ministerio público. Después de ser bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto, donde pasó 40 días siendo probado. Este tiempo no fue una coincidencia, sino un paso necesario para fortalecerlo y prepararlo para la tarea que tenía por delante. En Mateo 4:4, Jesús responde a una de las tentaciones del diablo citando las Escrituras. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este momento revela cómo las pruebas fortalecieron su dependencia en el Padre y su compromiso con la misión divina. La manera en que respondemos a los periodos de espera y prueba es crucial. La paciencia y la perseverancia que desarrollamos durante estos tiempos no solo benefician nuestra relación con Dios, sino que también impactan nuestras relaciones con los demás. En Gálatas 5:22-23 se nos describe el fruto del Espíritu, entre los cuales están la paciencia y el dominio propio. Estas cualidades no surgen de forma automática, sino que son el resultado de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros mientras enfrentamos las dificultades con fe y confianza. Dios no nos llama a perfección inmediata, pero sí nos llama a un proceso constante de santificación. En 2 Corintios 3:18 leemos: todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este proceso de transformación es una obra divina que requiere nuestra disposición para someternos a su voluntad y permitirle obrar en nuestras vidas. Aunque pueda ser incómodo, la recompensa es una vida que refleja la gloria de Dios y cumple su propósito eterno. Los tiempos de prueba también nos enseñan a depender de la gracia de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata cómo, al pedirle al Señor que quitara un aguijón en su carne, recibió esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo es un recordatorio poderoso de que no enfrentamos las dificultades con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios que opera en nosotros. Cada prueba es una oportunidad para experimentar su gracia de una manera nueva y más profunda. La obra de Dios en nuestra vida no siempre es visible de inmediato, pero su promesa es segura. En Isaías 64:8 se nos dice: tú, Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú, nuestro alfarero. Todos somos obra de tu mano. Así como un alfarero da forma al barro con cuidado y precisión, Dios nos moldea con amor, eliminando lo que no es útil y dándonos la forma que necesitamos para cumplir su propósito. Este proceso puede incluir quitar actitudes, hábitos o deseos que no están alineados con su voluntad, pero el resultado siempre será para nuestro beneficio y su gloria. Mientras atravesamos este proceso, es esencial recordar que Dios nunca nos deja solos. En Salmos 34:18 leemos: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salvas a los de espíritu abatido. Su presencia constante nos consuela y nos fortalece, asegurándonos que, aunque el camino sea difícil, nunca lo caminamos sin su guía y compañía. Al confiar en su propósito, podemos enfrentar cada desafío con la certeza de que su obra en nosotros es buena, perfecta y eterna. El tiempo de Dios no solo está lleno de propósito, sino que sus resultados trascienden nuestras expectativas. Mientras que nuestra visión se limita al presente, Dios ve el panorama eterno.
Su obra no solo busca responder a nuestras necesidades inmediatas, sino también generar un impacto eterno que glorifique su nombre y transforme nuestras vidas para siempre. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este pasaje captura la esencia de su tiempo perfecto, un entretejido de detalles visibles e invisibles que revelan su gloria. El tiempo de Dios produce resultados que no solo responden a nuestras peticiones, sino que también transforman el entorno y bendicen a quienes nos rodean. Al observar su obra a través de la historia bíblica, podemos ver cómo todo lo que Él hace está diseñado para un propósito mayor. Cuando Abraham esperó por el hijo prometido, no solo recibió a Isaac como respuesta a sus oraciones, sino que a través de esa promesa se estableció una nación entera. Gálatas 3:29 revela que nosotros también somos parte de ese propósito. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Esto demuestra que el tiempo de Dios no solo se centra en un individuo, sino en un plan eterno que incluye a generaciones enteras. El tiempo perfecto de Dios también trae orden a lo que para nosotros puede parecer caos. En Génesis, la creación misma revela cómo cada elemento fue colocado en el momento preciso para cumplir su propósito. La tierra, los cielos, las estrellas y los seres vivos fueron formados en un orden que reflejó la sabiduría divina. En medio de esta precisión, la humanidad fue creada como la obra culminante de su plan. En Salmos 8:3-4, el salmista exclama: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites? La creación nos recuerda que el tiempo de Dios no solo es perfecto, sino que también está lleno de un propósito que va más allá de lo que podemos comprender. Su tiempo eterno no está confinado por nuestras urgencias terrenales. En nuestra humanidad, a menudo buscamos resultados inmediatos, pero Dios obra en una dimensión que trasciende nuestras limitaciones. En 2 Pedro 3:6-8 se nos dice: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto no significa que Dios ignore nuestras necesidades, sino que su propósito abarca mucho más de lo que podemos imaginar. Cada aparente retraso es una preparación para algo mayor, y cada respuesta tardía contiene una lección eterna. La obra de Dios, en su tiempo perfecto, también transforma corazones. En Ezequiel 36:26, Él promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Este cambio no ocurre de inmediato, sino a través de un proceso que requiere tiempo, confianza y rendición. Dios utiliza cada etapa de nuestras vidas para moldearnos, permitiendo que su gracia actúe en nosotros para producir frutos que reflejen su carácter. El tiempo de Dios no solo es perfecto en lo individual, sino también en lo colectivo. En la vida de su pueblo, vemos cómo Él orquesta eventos para cumplir su voluntad en una escala más grande. Cuando los israelitas esperaron durante siglos la venida del Mesías, muchos perdieron la esperanza. Sin embargo, en el momento preciso, Cristo nació, cumpliendo las promesas hechas a través de los profetas. Gálatas 4:4 declara: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Este versículo encapsula la precisión de su tiempo. Nada ocurre antes ni después de lo que Él ha determinado. Dios no solo está interesado en el resultado, sino también en el proceso. Mientras esperamos, Él nos enseña lecciones de fe, humildad y dependencia. En Isaías 30:18 encontramos un recordatorio poderoso. Por eso el Señor espera para tener piedad de ustedes,
y por eso se levantará para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Bienaventurados todos los que en Él esperan. Su compasión se revela en cada momento que nos hace esperar, porque es en ese tiempo cuando aprendemos a confiar plenamente en su amor. El impacto eterno del tiempo de Dios se ve reflejado en su capacidad de redimir lo que parecía perdido. En Joel 2, 25-26, Él promete: yo les compensaré los años que devoró la langosta, comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hizo maravillas con ustedes. Esta promesa revela que el tiempo no es un obstáculo para Dios. Incluso lo que parece perdido puede ser restaurado en su plan perfecto. La gloria de Dios se manifiesta cuando permitimos que su tiempo obre en nuestras vidas. En Juan 9, vemos cómo Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Cuando los discípulos preguntaron por qué había nacido ciego, Jesús respondió: esto sucedió para que las obras de Dios se hicieran evidentes en él. Juan 9:3. Este milagro muestra que el tiempo de Dios no solo tiene propósito, sino que está diseñado para revelar su poder y su gloria en los momentos que menos esperamos. Mientras esperamos, también somos testigos de cómo el tiempo de Dios cumple propósitos que benefician a otros. La vida de Jesús es un ejemplo perfecto de esto. Aunque muchos esperaban que el Mesías estableciera un reino terrenal inmediato, su misión era mucho más grande: ofrecer salvación eterna. En Juan 3:16 se declara: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta verdad eterna revela que el tiempo de Dios no solo responde a nuestras expectativas, sino que supera nuestras necesidades más profundas. El tiempo de Dios produce resultados que nos invitan a alabarlo y glorificarlo. En Salmos 41:3, el salmista proclama: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cada momento de espera que culmina en el cumplimiento de su plan nos lleva a experimentar su fidelidad de maneras que no podríamos imaginar de otra manera. El tiempo de Dios no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestras perspectivas. En lugar de ver la espera como un retraso, aprendemos a verla como una oportunidad para crecer en fe, esperanza y amor. En Romanos 8:18 se nos anima: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que nos ha de ser revelada. Este versículo nos impulsa a mirar más allá de las dificultades actuales hacia las promesas eternas que Dios ha preparado para nosotros. Al caminar en el tiempo de Dios, descubrimos que su propósito es siempre bueno. Su plan es siempre perfecto y su amor es siempre suficiente. Cada paso que tomamos en confianza nos acerca más a comprender la profundidad de su obra y la belleza de su tiempo eterno. Discernir el tiempo de Dios es una tarea profundamente espiritual, que requiere sensibilidad, humildad y un corazón dispuesto. No siempre es sencillo comprender cuándo y cómo Él está obrando, pero su palabra nos ofrece una guía clara para reconocer su voluntad y confiar en su sabiduría. En Salmos 32:8, Dios nos asegura: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta promesa nos recuerda que no estamos solos en este proceso, porque Dios mismo nos dirige y nos capacita para seguir su plan. La clave para discernir el tiempo de Dios comienza con una relación íntima con Él. A través de la oración, la meditación en su palabra y la comunión diaria, nuestra mente y espíritu se alinean con su propósito. En Juan 15:5, Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada.
Este versículo resalta la importancia de mantenernos conectados a Él, porque solo en esa relación cercana podemos entender su dirección. A menudo, discernir el tiempo de Dios implica buscar señales de su obra en nuestra vida cotidiana. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este pasaje nos enseña que reconocer a Dios en cada decisión y paso es esencial para caminar en su voluntad. A medida que lo hacemos, Él alinea nuestras circunstancias y nos muestra el camino correcto. La paciencia también juega un papel crucial en este proceso. Cuando nos enfrentamos a situaciones inciertas o sentimos que no estamos avanzando, es fácil querer apresurar las cosas o tomar decisiones basadas en nuestras emociones. Sin embargo, en Isaías 40:31 encontramos una verdad transformadora. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo nos invita a esperar con fe, sabiendo que Dios actuará en el momento preciso. Otro aspecto fundamental para discernir su tiempo es estar atentos a su palabra. La Biblia es la fuente más confiable para conocer la voluntad de Dios, porque Él nunca se contradice. En Salmos 119, 105 se nos recuerda: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Este pasaje subraya que, al buscar respuestas, debemos medir cada decisión contra las enseñanzas y principios de las Escrituras. Cuando algo está alineado con su palabra, podemos tener la seguridad de que estamos siguiendo su dirección. El Espíritu Santo también juega un papel esencial en ayudarnos a discernir el tiempo de Dios. En Juan 16:13, Jesús prometió: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Este versículo nos muestra que el Espíritu Santo no solo nos revela la verdad, sino que también nos guía hacia el propósito de Dios, ayudándonos a interpretar su voluntad incluso en medio de la incertidumbre. A medida que buscamos discernir el tiempo de Dios, debemos recordar que su propósito trasciende nuestras propias expectativas. En Jeremías 33:3 se nos invita: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos anima a buscar a Dios en oración, confiando en que Él nos revelará lo que necesitamos saber en el momento adecuado. La clave está en acercarnos a Él con un corazón humilde y dispuesto a escuchar. El discernimiento también requiere un corazón sensible a las puertas que Dios abre y cierra. En Apocalipsis 3:7 se nos dice: esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David: lo que Él abre, nadie puede cerrar, y lo que cierra, nadie puede abrir. Este pasaje nos recuerda que Dios tiene el control absoluto y que su tiempo incluye tanto oportunidades como limitaciones que nos protegen de lo que no es su voluntad. Por último, es esencial recordar que discernir el tiempo de Dios no se trata de entender cada detalle, sino de confiar plenamente en Él. En Proverbios 16:9 se nos dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo encapsula la verdad de que, aunque planifiquemos y soñemos, es Dios quien finalmente dirige nuestro camino. Este acto de confianza nos permite descansar en su soberanía, sabiendo que su tiempo es siempre perfecto y que su plan es siempre bueno. El tiempo de Dios siempre es para nuestro bien y su gloria. Aunque a menudo no entendemos sus caminos, su propósito está profundamente arraigado en su amor y en su deseo de que vivamos conforme a su voluntad. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos invita a confiar plenamente en que todo lo que ocurre en nuestras vidas
incluso los momentos de dificultad y espera, tiene un propósito mayor diseñado para nuestra bendición y para la exaltación de su nombre. Dios no solo actúa por nuestro bien, sino también para revelar su gloria al mundo. En Isaías 42:8, Él declara: Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No doy mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. Este pasaje nos recuerda que cada cosa que hace está destinada a mostrar su poder, su bondad y su majestad. Cuando vivimos en su tiempo perfecto, nuestras vidas se convierten en un testimonio de su fidelidad y una oportunidad para que otros vean su obra y le den gloria. La manera en que Dios entreteje su propósito en nuestras vidas es tanto misteriosa como hermosa. Pensemos en la historia de la resurrección de Lázaro. En Juan 11, cuando Jesús se entera de la enfermedad de Lázaro, decide quedarse 2 días más antes de ir a verlo. Para quienes estaban presentes, parecía un retraso innecesario, especialmente cuando Lázaro falleció antes de que Jesús llegara. Sin embargo, Jesús declaró: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Juan 11:4. Este evento, que inicialmente pareció un fracaso, resultó ser una de las manifestaciones más poderosas del poder de Dios, no solo para los que estaban allí, sino también para nosotros al leerlo hoy. Cuando Dios obra, lo hace de manera que su gloria se revele y nuestro bien sea evidente. En Efesios 1:11-12, Pablo escribe: En Cristo también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al plan de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, para que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Este texto nos muestra que nuestras vidas están diseñadas para reflejar su gloria mientras Él cumple su propósito en nosotros. Además de revelar su gloria, el tiempo de Dios nos enseña a depender de Él en todo momento. En Jeremías 17:7-8 se nos dice: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. Este pasaje destaca cómo nuestra confianza en su tiempo nos lleva a una vida de estabilidad espiritual, fortalecidos por la certeza de su cuidado constante. El tiempo perfecto de Dios también nos transforma internamente, moldeándonos a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18 se describe este proceso. Todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esta transformación no ocurre de inmediato, sino a través de cada etapa de nuestras vidas, mientras aprendemos a confiar en su propósito y a caminar en obediencia. Dios también utiliza su tiempo para enseñarnos el valor de la humildad y el servicio. En Filipenses 2:5-7 se nos exhorta: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Este ejemplo nos muestra cómo incluso en su misión divina, Jesús vivió conforme al tiempo del Padre, demostrando humildad y sumisión a su voluntad. Mientras esperamos y confiamos en su tiempo, somos llamados a vivir con gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este agradecimiento no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestro enfoque, ayudándonos a ver su mano incluso en las dificultades. El tiempo de Dios también nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito eterno.
En Colosenses 3, 2, 3, Pablo nos exhorta: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Este enfoque eterno nos permite enfrentar cada temporada con la confianza de que todo lo que ocurre en este mundo es temporal, mientras que su propósito y su gloria permanecen para siempre. A medida que caminamos en su tiempo perfecto, podemos descansar en la certeza de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Esta verdad no solo nos llena de esperanza, sino que también nos impulsa a vivir con valentía y fe, sabiendo que estamos en las manos del Dios que lo gobierna todo. Su tiempo nunca falla, y su plan siempre cumple lo que promete. El tiempo de Dios nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con Él, sobre cómo entendemos su soberanía y cómo respondemos a su obra en nuestras vidas. Cada momento que vivimos bajo su tiempo perfecto está lleno de propósito, diseñado para moldearnos, guiarnos y revelarnos su amor inagotable. En Salmos 31:15 leemos: En tus manos están mis tiempos, líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores. Este versículo no solo expresa la confianza absoluta del salmista en Dios, sino también su disposición a entregar cada aspecto de su vida a la voluntad divina. La entrega total a los tiempos de Dios requiere un corazón dispuesto a renunciar a las ansiedades humanas y abrazar su paz. Jesús mismo nos enseñó a vivir de esta manera cuando dijo: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mateo 6:25. Estas palabras son una invitación a confiar, no en lo que podemos controlar, sino en la provisión y el cuidado constante del Padre. Cada día que enfrentamos, ya sea de espera, desafío o alegría, es una oportunidad para descansar en la seguridad de su amor. El tiempo de Dios nos lleva más allá de nuestras limitaciones humanas para enseñarnos la profundidad de su gracia. En 2 Pedro 3:9 se nos recuerda: El Señor no retarda su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Este pasaje revela el corazón compasivo de Dios, quien no solo obra a su tiempo, sino que también nos da oportunidades para crecer, arrepentirnos y experimentar su misericordia. La paciencia de Dios no es una señal de inacción, sino una muestra de su amor, que busca darnos todo lo que necesitamos para vivir en comunión con Él. La espera en su tiempo también nos enseña a orar con una fe persistente. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien no se rindió hasta que obtuvo justicia. Al final de la historia, Jesús declara: ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. Lucas 18:8. Este pasaje nos muestra que, aunque la respuesta pueda parecer tardía desde nuestra perspectiva, Dios siempre responde en el momento exacto. La persistencia en la oración no cambia a Dios, sino que nos cambia a nosotros, fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en su plan. Dios utiliza su tiempo perfecto para dirigirnos hacia su propósito eterno. En Efesios 2:10 se nos dice: Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esto significa que cada temporada de nuestras vidas, incluso las de espera, está diseñada para prepararnos para las buenas obras que Él ya ha planeado para nosotros. No hay nada que ocurra fuera de su control. Incluso lo que parece ser un retraso es, en realidad, una parte esencial de su diseño. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos cómo cada momento de su ministerio reflejó el tiempo perfecto del Padre. Desde su nacimiento en un humilde pesebre hasta su muerte y resurrección
todo ocurrió en el momento exacto para cumplir con el propósito eterno de redimir a la humanidad. En Juan 12:23, Jesús dijo: «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado». Estas palabras, pronunciadas poco antes de su sacrificio en la cruz, demuestran su comprensión y aceptación del tiempo de Dios, incluso cuando implicaba sufrimiento. La obediencia de Jesús al plan del Padre no solo nos salvó, sino que también nos mostró cómo vivir con fe y entrega en su tiempo. A medida que confiamos en el tiempo de Dios, comenzamos a experimentar la paz que solo Él puede dar. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra disposición a entregar nuestras cargas a Él y confiar en que su tiempo es perfecto. Es en esa entrega donde encontramos libertad, esperanza y fuerza para enfrentar cada día. El tiempo de Dios también nos invita a ser testimonios vivos de su fidelidad. En cada etapa de nuestras vidas, nuestras acciones y actitudes pueden reflejar la confianza que tenemos en su plan. En Mateo 5:16 se nos dice: «Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo». Cuando vivimos confiando en su tiempo, mostramos al mundo que hay un Dios que es digno de nuestra confianza, un Dios que siempre obra para nuestro bien y su gloria. Finalmente, el tiempo de Dios nos recuerda que nuestra vida no termina aquí, sino que apunta hacia una esperanza eterna. En Juan 14:2-3, Jesús promete: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo». Este recordatorio nos da la certeza de que, aunque enfrentemos momentos de espera o incertidumbre en esta vida, hay un propósito eterno que nos espera. El tiempo de Dios no solo guía nuestras vidas aquí en la tierra, sino que también nos lleva a la plenitud de su presencia en la eternidad. Cada momento que vivimos en su tiempo es una oportunidad para crecer, confiar y alabar a aquel que hace todas las cosas perfectas en su momento. Su tiempo no falla, su amor no cambia y su plan siempre se cumplirá. Al caminar en su tiempo, encontramos nuestro propósito y reflejamos su gloria en cada paso del camino. El tiempo de Dios no solo es perfecto y sabio, sino que es una invitación constante a vivir una relación profunda y activa con Él. Más allá de las respuestas que esperamos o los cambios que anhelamos, su tiempo nos enseña a ver la vida desde una perspectiva eterna, donde cada instante, cada espera y cada cumplimiento se convierte en una oportunidad para acercarnos más a su corazón. Vivir en el tiempo de Dios no es simplemente aceptar su plan, sino abrazarlo con la certeza de que en él encontramos significado, propósito y plenitud. Cuando pensamos en su tiempo, es fácil centrarnos en lo que Él hará o en cuándo responderá a nuestras oraciones, pero el verdadero tesoro está en lo que nos revela sobre su carácter. Cada momento de espera, cada paso de fe y cada acto de obediencia nos muestra un Dios que no se limita a darnos lo que pedimos, sino que nos da algo infinitamente mayor, Él mismo. En Salmos 73:26 se proclama: «Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre». Este versículo encapsula la esencia de lo que significa caminar en el tiempo de Dios, un caminar que nos lleva a depender completamente de su presencia. El tiempo de Dios no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestras prioridades. Lo que antes parecía urgente o esencial, pierde su peso cuando aprendemos a ver la vida desde su perspectiva.
en Colosenses 3:1-2 se nos exhorta: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este cambio de enfoque no ocurre de inmediato. Es el resultado de una vida rendida al tiempo de Dios, donde su voluntad se convierte en el centro de todo lo que hacemos y esperamos. Vivir en su tiempo también nos enseña a valorar lo que realmente importa. En un mundo que constantemente nos impulsa a correr detrás de metas temporales, el tiempo de Dios nos llama a detenernos, a reflexionar y a considerar las cosas que tienen un peso eterno. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo no es solo una promesa, sino una invitación a alinear nuestras prioridades con las de Dios, sabiendo que cuando lo ponemos a Él en el centro, todo lo demás encuentra su lugar. El tiempo de Dios no es un concepto pasivo, es un llamado a la acción. No se trata de esperar sin hacer nada, sino de vivir activamente en obediencia mientras confiamos en que Él cumplirá su propósito en su momento perfecto. En Santiago 1:22 se nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este llamado a la acción nos recuerda que el tiempo de Dios no es una excusa para la inactividad, sino una oportunidad para vivir cada día con propósito, buscando su voluntad en cada decisión y en cada paso. A medida que caminamos en su tiempo, también aprendemos a ver nuestras vidas como parte de un plan mucho mayor. Nuestra historia no es un evento aislado, está entretejida en la narrativa eterna de Dios. En Efesios 1:10 se describe su propósito: reunir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este pasaje nos recuerda que todo lo que Dios hace tiene un propósito que trasciende nuestras vidas individuales, un propósito que abarca la redención y restauración de toda su creación. El tiempo de Dios también nos prepara para ser instrumentos de su obra. Cada etapa de nuestra vida, cada desafío y cada victoria nos equipa para cumplir con el papel único que Él nos ha asignado en su plan eterno. En 2 Timoteo 2:21 se nos dice: si alguien se mantiene limpio de lo malo, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este proceso de preparación no siempre es fácil, pero es esencial para que podamos cumplir con su propósito de manera plena y efectiva. Uno de los aspectos más hermosos del tiempo de Dios es cómo nos enseña a depender de su gracia. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte las palabras de Jesús: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos recuerda que no necesitamos tener todas las respuestas ni todas las fuerzas. Solo necesitamos confiar en su gracia, que es suficiente para sostenernos en cada etapa de nuestro caminar. A medida que confiamos en su tiempo, también descubrimos una dimensión más profunda de su amor. En Efesios 3:18-19, Pablo ora para que podamos comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo, y conocer ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Este amor, revelado en cada momento de espera y en cada cumplimiento de su plan, nos transforma de adentro hacia afuera, llenándonos de una paz que solo puede venir de Él. El tiempo de Dios también nos lleva a vivir con una esperanza renovada. En Hebreos 6:19 se describe esta esperanza como un ancla firme y segura para el alma. Esta esperanza no está basada en nuestras circunstancias, sino en la fidelidad de Dios, quien siempre cumple lo que promete. Mientras vivimos en su tiempo, esta esperanza nos sostiene, nos da fuerzas y nos permite enfrentar el futuro con valentía. Finalmente, el tiempo de Dios nos invita a rendirnos completamente a Él. En Romanos 12:1 se nos exhorta:
ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su verdadero culto. Esta rendición no es un acto de debilidad, sino de confianza absoluta en su soberanía y su amor. Al rendirnos a su tiempo, declaramos que creemos en su bondad, que confiamos en su plan y que estamos dispuestos a seguirlo donde quiera que Él nos guíe. El tiempo de Dios no es solo una realidad que debemos aceptar, sino una verdad que transforma nuestra manera de vivir. Nos enseña a confiar, a esperar, a actuar y a rendirnos con la certeza de que su plan es perfecto y su propósito es eterno. Al vivir en su tiempo, encontramos paz, propósito y la certeza de que estamos en las manos del Creador, que lo hace todo hermoso en su momento.